Muy bien, bienvenidos al canal Ismo Libre. Yo soy su anfitrión y estaré analizando este debate presidencial junto con un invitado especial, Raúl Izana. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, agradezco a Ismo Libre por permitirme estar aquí hoy y sí, estamos acá para eso, Bien, analizar el debate presencial, ¿está por bien? favor. Raúl y yo vamos a empezar a analizar uno a uno los candidatos con sus preguntas. Bien, vamos a empezar ahora. Bien, voy a regresar. Ajá, aquí. El audio de el ¿Se video escucha? no se escucha, no se está transmitiendo el audio del video. Muy bien. Exacto, stop sharing. Ok, a resolver este problemita. Y ahora compartes el video, comparte el- la pantalla donde está el video y le pones en incluir sonido. Computer Sound. Ah, esto, ¿no? Sí, Sí. include computer sound. Ya, no Ay, bueno. hay problema. ¿Se ve el video o no? Aún no. Ah, bueno, espérate. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve el video. Sí, se ve el Bien. video. ¿Puedo bien volver a empezar? Bueno. No hay problema. Siempre fui bien flojo con la tecnología, sinceramente. No nos llevamos bien, pero bueno. Reitero, el tema es inseguridad ciudadana. La migración irregular a través del Darién está fuera de control. Este año están ingresando 1.000 migrantes por día. De ser presidente, ¿qué haría usted para enfrentar esta crisis? Señor Lombana, tiene un minuto para responder. Hablemos en serio de inseguridad. Los mayores ladrones que tiene Panamá o están en este escenario o han sido protegidos por ellos. Hay que limpiar las instituciones de la corrupción y de la narcopolítica. Ustedes me piden que sea como Bukele y voy a coordinar con Bukele y con quien sea necesario para combatir el crimen organizado. Si el crimen organizado es parte del gobierno, ¿cómo puede el gobierno combatir la inseguridad? Tengan por seguro que nosotros vamos a limpiar las instituciones. No negociaré con delincuentes, ni los de la calle, ni los de saco y corbata. Tendremos más policías en las calles y mejor equipados y mayor capacidad de respuesta ante la violencia contra la mujer y contra nuestros niños. Basta ya de tantos abusos. Bien, Raúl, ¿qué dices al respecto? Bueno, algo que no puedo negar, iniciando, que el principal problema que tiene un país con alta inseguridad es el de instituciones débiles y de corrupción interna dentro del Estado. No importando de qué parte de Estado estamos hablando, pero también incluye, especialmente cuando se refiere a administración de justicia y los estamentos de seguridad. Entonces, digamos, si realmente tiene un plan, o mejor dicho, una estrategia en general y todo lo que ello conlleva para arrancar de raíz todo el problema de corrupción, tanto del Estado como de la sociedad panameña, entonces sí puede funcionar. Y digamos, dio el ejemplo de Bukele, porque, digamos, él, según lo que dice, la población se lo está pidiendo. De seguro, dale, habla. Sí, porque
Bukele es un tema de moda y tú antes me dijiste que si bien no es lo mismo la delincuencia entre El Salvador y Panamá. Claro, son, a ver, dos cosas muy distintas, pero eso es lo que mayor se pide aquí, un mejor plan de seguridad, que eso ya lo van a hablar más continuamente, pero lo de la corrupción, que eso es algo que viene del partido gobernante y también del anterior, pero yo siento que si él lo tiene, pero recuerda que siempre, no se habla mucho, pero siempre se da cuando se apoya todo desde el legislativo. Y yo no sé si supongamos que él gana, no sé si su partido va a tener mayoría porque, o no, porque al final tendrá que hacer coaliciones. Sí, exacto. Y ahí tienes razón. Que al final del día, en la teoría, como ha ocurrido en las sociedades que funcionan, en las democracias fuertes, y también como ocurre acá en este caso, el legislativo tiene bastante poder y si él llega a ser presidente sería minoría, por tanto terminaría siendo coaliciones con las mismas personas, con un grupo de personas que han sido corruptos en el pasado. Entonces, como bien, habían dicho, tendría mucha dificultad él mismo con sus capacidades y las de su partido para ir arrancando esa estructura e incentivos de corrupción que han tenido este gobierno, el anterior y todos los que vienen antes de él, desde el inicio de la democracia del país. Ujú, sí. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Responde ahora el turno a la candidata Zulay Rodríguez. Vamos a buscar la pregunta. Recordamos el tema inseguridad ciudadana. La narcopolítica es un hecho y gana terreno en nuestra sociedad. ¿Qué haría usted para evitar que el dinero del narcotráfico siga penetrando las instituciones y la política? Tiene un minuto para responder. Buenas noches al público televidente y oyente. El tema de la inseguridad es tan complejo que yo les pido a todos ustedes que puedan ver en mi página web zulayrodriguez.com. Pero cuando nosotros hablamos de narcopolítica, estamos hablando de que en las calles hay inseguridad. Necesitamos iluminación en todas las calles, rondas policiales 24/7, cámaras biométricas en todo el país, alerta Amber y sobre todo el cierre de las fronteras para todos los migrantes que han llegado y que están beneficiados también con narcos políticos. Quiero señalar que también el tema de la democracia es sumamente importante y me han querido sacar como hicieron con Ricardo Martinelli. Y hoy presenté mi renuncia como diputada en la curul 83 de San Miguelito porque me van a permitir salir en esa papeleta del 5 de mayo a pesar de que tienen a la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Electoral para sacarme de la contienda. Tiempo. Bueno, tú sabes cómo está Zulay, ¿no? Se lanzó para diputada para el PRD, alcaldía por RM y presidente por libre postulación. Una mujer que sabe cómo aprovechar la ley y bueno, no sigue la línea del partido, por eso la ponen como a un lado, pero yo creo que a su plan de seguridad sobre cómo resolver la narcopolítica, como que no respondió la pregunta. ¿Tú qué dices? Sí, exacto, Poli, tienes razón. No, no respondió a la pregunta, en vez de eso se puso a dar tácticas para lidiar con problemas de seguridad ciudadana que sí eh, pueden funcionar, con mucha facilidad pueden funcionar, pero que no es una estrategia como tal para Sí, sí, lidiar con porque, la o sea, todo dice lo narcopolítica. mismo, seguridad pública, todo dice lo mismo, pero la verdad es que lo de la narcopolítica es algo bastante serio, que no solamente le pasa a Panamá, sino a todo, a ver, todo el continente, porque desde la guerra con las drogas eso ha ido pues en aumento, y yo no sé, sinceramente no sé qué hacen con las drogas incautadas. ¿Tú sabes qué hacen con las drogas incautadas? Sí, se las queman. Las Ah, drogas las queman. encantadas se queman en el lugar más cercano, digamos, eh, que agarran droga en el puerto de Manzanillo. Ellos van y buscan el lugar de policía más cercano que tengan para poder hacer eso.
El problema está cuando de pronto no tienen la infraestructura adecuada para incinerar eso de manera segura. Y cuando digo Ah, o sea segura es por el que, tema de que pueda así afectar te a entiendo. los O sea que pobladores. hay una gran posibilidad que la gran mayoría de esa mercancía no se queme, ¿no? No, yo me estoy refiriendo, la mayoría de esa mercancía se quema. Hay veces en las que sí se pierde la mercancía y bueno, Se al final pierde. Se se pierde. Y pierde. después, a veces después de unos cuantos meses o unos años, algún policía o un grupo de policías los encuentra. Bueno, siempre son grupos de policías, los encuentran Siempre y los policías lo encuentran. Pero sí, bueno, no sé, es su trabajo investigar, pero bueno, sí, porque esto de la, no sé si tú te acuerdas, porque cuando empezó este gobierno hubo un escándalo en la policía en Colón, porque por el cambio de gobierno y un policía denunció la corrupción que estaba pasando en Colón. Tú sabes que Colón, ahí la cosa está caliente y ahí pasa, porque recuerda, en Panamá es un sitio, siempre es un sitio para llegar a Centroamérica y a México y a Estados Unidos. Es un punto donde pasa la droga. sí, Sí. sí. Bueno, y eso que, bueno, hay políticos relacionados a eso. Estuvo el anterior alcalde de San Miguelito, Cumberbatch, sobre ese escándalo también, que Ah, no siguió más al respecto, pero sí, un tema muy preocupante, pero Zulay no contestó la pregunta y yo creo que la siguiente pregunta no va del caso. Tiempo, candidata. Es el turno del candidato José Gabriel Carrizo. Su pregunta es, la violencia doméstica es el delito que más se reporta en el país, con más de 17,000 casos el año pasado. ¿Cómo solucionará usted este problema? Tiene 1 minuto para responder. Darle las gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten esta oportunidad. Yo vengo aquí a hablar con la verdad. Yo quiero ser presidente para defender los intereses de mi país. Nosotros vivimos en un país seguro, según el índice de paz global. Nos comparan con Francia. Según Numbeo, nos comparan con Canadá. La incautación de droga ha sido histórica. Hemos roto récord. A la pregunta a la que te refieres, nosotros tenemos un plan que va a construir un Centro Nacional de la Mujer Lidia Pinzón de González, que le va a dar atención a nuestras madres, va a tener una atención de 1,000 mujeres al mes, porque es algo que a nosotros nos preocupa. Para nosotros, lo importante son el bienestar de la gente, trabajar para aquellos que más lo necesitan. Y ese es el propósito por el cual estoy aquí, para representarlos como presidente de la República. ¿Tu opinión, Pablo? veamos, él responde un tema de que va a arreglar después de que ha ocurrido el daño. O sea, digamos, se rompe el vaso y dice, bueno, vamos a agarrar y vamos a pegar de vuelta el vaso. A El pesar que problema fuiste tú está, el que rompió el vaso. oh, eso sí no lo sé. Eso es, hasta Bueno, allá no porque puedo ellos llegar. fueron gobierno. Es cierto que en Ah, 5 años no ya, vas a sí, ya hacer sé, tienes mucho, razón. ¿cierto? En 5 años no vas a hacer mucho, pero él como que habla, pero en verdad no está diciendo pues algo. Y él es gobierno. Y si bien tuvo, eh, pasaron muchas cosas, como protestas, pandemia, recesión, pero la verdad eso se pudo siento yo que pudo haberse solucionado, pero bueno. Sí, y Le déjame agregar, corresponde el turno a la... ¿Mm? y déjame agregar que, veamos, la pregunta era, ¿cómo vas a bajar la cantidad de violencia dentro de la familia en el La violencia país, doméstica, ¿no? la violencia doméstica? Y la Ah, yo verdad es escuché mal, yo que, escuché la violencia en la calle, pero no. ok, Bueno, sí, eso eso es bastante complicado, sí, porque pero sinceramente, necesitas hacerlo. ajá, no somos sociólogos, pero eh, esto de la violencia doméstica, esto pasa mucho en barrios populares. No sé cómo están en los barrios, pero eso sí, esto hay muchos casos que ocurren en barrios populares. En la pandemia fue donde explotó mucho más este caso, porque ya hasta los divorcios, lo contó un profesor, la pareja no quería estar como, bueno, no quería ni verse, pasaban más tiempo afuera que juntos en la casa. Ahí es cuando se explotó eso, pero
si bien benefició a los abogados familiares, pero si bien no, el gobierno tampoco hizo un remedio o algo al respecto. Sí, Aunque claro, sí. yo creo que nadie va a ser un experto en ese tema. Sí, o sea, sí hay expertos en el tema, el Sí, problema es que pero tienen que digamos que buscarlos y son, escucharlos. ajá, Eso es lo importante. sí, yo siento que son más como, en este caso, bueno, no ando mucho eso al respecto, pero, Claro, y eso que en el Código Penal se castiga más la violencia doméstica, porque en la criminología se da muchos estos casos. sí, sí, se da mucho de esos Sí, casos. existen esas penas fuertes, pero Pero, Candidata pero, Maribel Gordón, vamos a buscar la pregunta. Candidata Maribel Gordón, ¿considera necesario un cambio en las estructuras de los estamentos de seguridad para combatir más eficientemente la delincuencia? De ser así, ¿cuál sería? Tiene 1 minuto para responder. Buenas noches a todos y todas. La solución no es convertir a Panamá en una cárcel. Somos el tercer país con mayor población en las cárceles en el contexto de América Latina a nivel poblacional. Duplicamos la cantidad de policías por personas en referencia a los países desarrollados. ¿Cuál es la raíz del problema? Se abandonó a las comunidades porque el Estado está en manos de una delincuencia de cuello blanco que ha hecho de la inseguridad un negocio y que no va a ellos a la cárcel. Planteamos construir paz a través de la prevención. Es el turno del candidato Martín Torrijos. ujú. Tú sabes veamos. quién es Primero, ella, ¿no? tengo más o menos una idea. Creo que es profesora. Pero de ahí Bueno, no tengo ni idea. es la candidata de libre postulación, pero que ella está bien unida al Suntrax y al FAD. Ok. Tú sabes lo del FAD, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Frente Amplio por la Democracia es un Ajá, intento sí, barato de izquierda. sí, exacto. Y ella, bueno, economista que nunca trabajó en una empresa privada. Ok, interesante. Ujú. Interesante. Veamos, algo que me interesó ahí. ¿Puedes regresar atrás de vuelta y ponerlo otra vez? Disculpa. Ok, cuando empieza a hablar. A la mitad, a la mitad. ah, a ver, Que ha hecho de Tiene la inseguridad ahí. un poquito más atrás, no, a la mitad. Cuando estaba 30. comunidades Ah, porque ahí, el deténlo. Estado está en manos de una delincuencia de cuello blanco que ha hecho de la inseguridad un negocio y que no va a ellos a la cárcel. Planteamos construir paz a través de la prevención. Es el turno del candidato. Ujú. Sí, en lo que yo no te puedo negar para nada es que ella tiene razón en que las autoridades han abandonado a las comunidades. Eso es algo que ocurre no solamente aquí en Panamá, sino también lo he visto mucho en Estados Unidos, que el Estado local abandona las comunidades, dejan de haber esa conexión. Entonces, cuando deja de haber la conexión entre autoridad y personas que están debajo de la autoridad, y Ujú. no hay como ese diálogo, ese intercambio de ideas y de información, entonces empieza a haber falta de confianza entre los dos lados y se empiezan a generar conflictos. Tal vez aquí no se note tanto por un tema de prevalencia de las redes sociales o tal vez un tema de que no haya una historia muy grande de racismo, o sí hay racismo obviamente y lo ha habido, sí, pero Sí, pero no es tan como que hardcore como en Estados Unidos. no es tan duro y marcado como en Estados Unidos, pero sí, eso que te digo, falta de
de unión con las comunidades a las que el Estado sirve, genera, desafortunadamente, genera inestabilidad social, que después te genera las otras cosas, inestabilidad económica, y después de eso, una mezcla de los dos, y del otro lado, criminalidad. Entonces, es como un problema que se puede solucionar, pero para ello se necesita que los políticos, tanto el gobierno central como los locales y la sociedad, tengan ese deseo. La sociedad tiene el deseo. El problema está que todos los que están arriba están enfocados en otras cosas y no tienen ese enfoque político hacia bajar tanto como sea posible este problema de criminalidad. Porque al final del día el problema de criminalidad es uno de falta de oportunidad. Por un lado, falta de oportunidades. Falta de oportunidades para la población de diferentes edades y de diferentes etnias y demás. Eso permite que esas personas queden, digamos así, desempleadas o infraempleadas, y eso permite que a su vez después vengan estos otros negocios, porque al final son eso, entidades privadas, negocios ilegales, y vengan y recluten de ahí, de donde hay mucha necesidad. Entonces, al final del día ocurre eso. Que se puede evitar, pero para ello se necesita que los políticos y todos sus allegados empresariales y de otros tipos de poderes sociales tomen el enfoque hacia, hacia unirse y apoyarse con la comunidad en vez de enriquecerse a sí mismos. Es eso. Sí. Ella, si bien responde, hay cosas que dice que sí, es verdad, otra cosa que no, pero es cierto que lo que dice que hay hasta diputados que organizan pandillas criminales, uno de ellos oficialista, Raúl Pineda, ya lo mencioné en la noticia pasada, o que organiza pandillas, todos lo saben, pero bueno, nadie hace nada, no lo investigan o archivan hasta el propio caso, donde sí ha sido cómplice el propio gobierno. Sí. Sí. Candidato Martín Torrijos. Esta es su pregunta. En el 2023 se cometió un homicidio cada 16 horas. ¿Cuál es su plan para poner un alto a este escenario de violencia? Tiene 1 minuto para responder. Voy a devolverle la seguridad a nuestros barrios. Voy a meter preso a los delincuentes, incluyendo los de cuello blanco. Voy a garantizar que el derecho de las víctimas esté por encima del derecho de los delincuentes. Y lo tenemos que hacer con capacidad, con coraje. Tenemos que hacerlo con un compromiso que de Fidanca a Toledano lo logremos. Vamos a duplicar el número de policías en las calles en próximos 4 meses. Vamos a retomar el control de las cárceles, estableciendo un servicio de seguridad penitenciario adscrito al Ministerio de Seguridad. Vamos a crear un plan de emergencia para atender la violencia doméstica. Vamos a lograr que el Servicio de Migración y el Servicio de Frontera logre que en Panamá no atraviesen delincuentes que de luego nos asalten en las calles. Te vamos a devolver la seguridad, ciudadano. Con el cambio seguro, tu seguridad es nuestra prioridad. Corresponde. Bueno, él fue presidente y yo me acuerdo muy bien de su gobierno. Su ministro de Seguridad fue Rolando Mirones, que también fue ministro de Seguridad de Cortizo, y si tú te acuerdas muy bien, fue un desastre. Igual con el de Torrijos, y el de Cortizo fue un completo desastre. Un tema de seguridad. No lo hizo. Y eso que yo antes vivía en Pedregal, imagínate, peor. Pasar entre Betania y Pedregal, como que, bueno. Pero sí, lo que dijo de duplicar la policía, mejorar la situación de violencia doméstica, sí está muy bien, pero a ver, este señor ya fue gobierno
Y algo que tienen en común los gobiernos del PRD es que siempre eligen a los mismos ministros. Rosario Torres, ministro de Salud de Cortizo, también fue ministra de Salud de Martín y es la compañera de fórmula de Martín Torrijos, Rosario Torres. ¿Quieres agregar algo, Raúl? Bueno, ya con lo que has dicho me parece ha sido suficiente. Sí, tiene buenas ideas, pero el personal ilustre que tiene, sarcasmo, realmente no ha sido capaz de ejecutar en esa idea del pasado. Por tanto, no debemos esperar que ahora mágicamente sean capaces de ejecutar esas ideas. Además de eso, una idea que me parece absurda es eso de vamos a hablar la cantidad de policías en las calles en 4 meses. Uno, ¿de dónde va a sacar el personal? Dos, qué tantas horas extras le vas a agregar al personal que ya está? Es absurdo. Si son 20.000 Sí, policías, es como que... sí. Oye, eso me recuerda, ahora que lo mencionas que en 4 meses, eso me recordó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo que en 3 meses iba a acabar con la violencia en Colombia. Un año después la violencia se duplicó. Pero bueno. Esta gente que curiosamente, muy poca gente lo sabe, a Martín Torrijos es miembro del Grupo de Puebla, que aquellos que no saben es un grupo afiliado a la Internacional Progresista, así que, y él es el único panameño metido ahí. Si entran a la página, ahí sale su nombre, el único panameño y miembro fundador de ese grupo, donde está Lula, Cristina, Evo, todos ellos, para que digan que Martín no es de izquierda, no, el tipo sí es de izquierda. Bueno. A volver al vídeo. Turno al candidato Melitón Arrocha. Vamos a buscar la pregunta. El sistema penitenciario está en crisis, desde corrupción de funcionarios hasta el control de las bandas que operan desde las cárceles. ¿Qué propone usted para mejorarlo? Tiene 1 minuto para responder. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo quiero comenzar esta intervención rindiendo un homenaje póstumo a la familia de Eric Kiel, quien hace pocos días fue objeto de un homicidio cuando, cumpliendo con su labor como agente de seguridad de la Lotería Nacional de Beneficencia, algunos asesinos lo mataron. Mis más sentidas condolencias a su familia. Efectivamente, el sistema penitenciario está en crisis. Lo que nosotros vemos y somos testigos a través de los medios de comunicación, en donde no importa qué día se haga una requisa, uno se encuentra desde un televisor a un arma de fuego, requiere de una política que establezca como norte no un centro en donde vamos a tener confinados seres humanos para la posteridad, sino un verdadero esquema de resocialización. Y en esa pueden contar conmigo. Es el turno. Bueno, el sistema penitenciario es una porquería. Está súper embarrado, está corrupto, ni siquiera en la cárcel La Joya o era en la Mega Joya, ya ni me acuerdo. Hasta los policías ayudan a meter droga y armas. Además se produjo la masacre en una de las cárceles que ni siquiera que hubo hasta 14 heridos y 14 muertos. Ahí en los medios se disputa, bueno, se decían que hubo más muertes y otros que más heridos. Bueno, este es un tema que sí se habló en las elecciones pasadas, no se habló de ese tema, no, nadie habló de ese tema penitenciario, pero ahora por primera vez que lo escucho. Y la verdad es que la situación en las cárceles es totalmente eh, insalubre, sinceramente. Puedo ser antihumano, como que hay que como que demoler esas cárceles y construir unas nuevas, porque tú entras allá y sales peor. Y hasta yo escuché testimonios de jóvenes que estuvieron en las cárceles y bueno, fue un infierno que no quieren volver ahí, porque dicen que duermes con un ojo y tienes el otro ojo abierto para que no te apuñalen. Raúl, ¿quieres decir algo? Sí, lo que has dicho es una parte de la realidad, es mucha verdad, no niego. Otro tema también, como lo ha dicho este tío, Melitón Arrocha,
es eso. Por un lado, la cárcel no es un lugar para tener confinados a personas por el resto de sus vidas. Por un lado, la cárcel y el sistema penitenciario en general, no es simplemente la cárcel, está hecho, o sea, debe ser hecho por un lado para castigar, por el otro lado para rehabilitar. Entonces, el objetivo final siempre debe ser ese, que primero castigas porque ha hecho algo malo esta persona en contra de la sociedad, contra el individuo o individuos de la sociedad, para que entienda el daño que ha causado y para que sienta algo de ese dolor que ha causado. No todo, pero una parte. Diferentes sociedades deciden cuánto dolor debe sentir. Eso yo no voy a entrar en ello. Y el otro lado, después de haber recibido su castigo, esa persona tiene que ser rehabilitada. El objetivo de rehabilitación es para que esa persona no vuelva a causar un daño parecido, un daño mayor. Incluso el objetivo es que al final que no cause ningún daño a la sociedad después de que termine su tiempo de estar sin libertad. Entonces, bueno, aquí en Panamá eso no se ha logrado por diferentes razones. En una de esas que la sociedad realmente no le importa. Este, eh, los reos, yo en mi caso he escuchado, no sé, miles de veces ya casi, personas decir por las calles, tal persona cometió un delito, a que vayan, lo tiren y que se pudre en la cárcel. ¿Y eso qué significa? Lo que se escucha y además de eso, que se muera ya, que se quede y que no salga. Ya, olvidemos que existe. Entonces también la concepción histórica, diría yo, que ha tenido la población, parte de la población, pero no es toda, de que alguien se vuelve delincuente y deja de ser humano. Y como deja de ser humano ya no importa, no hay que presupuestar para aquellos que no están vivos. Entonces, esa concepción termina generando todos los otros problemas que después trae los reos que salen de la cárcel, algunos que salen con mucho miedo diciendo no vuelvo nunca más, allá es un infierno, otros que dicen este es el daño que me ha hecho la sociedad, así que ahora voy a hacerle un daño más grande y que se jodan. Y entonces, bueno, ese ciclo de dolor no termina. Y es un problema que ahora que estamos hablándolo, que bueno, que estamos hablando ahora, pero teníamos que hablarlo desde hace bastante tiempo esta sociedad. Sí. Mucho sangre y dolor se puede haber evitado si empezábamos a hablar de eso desde hace bastante tiempo. Sí. Eso Sí. es. Del señor Rómulo Rux. Y esta es su pregunta. Según cifras de la DIJ, en Panamá hay 174 bandas criminales. Estas controlan barrios y comunidades en nuestro país y varias trabajan con cárteles colombianos y mexicanos. ¿Qué haría usted para combatirlas? Tiene un minuto para responder. Buenas noches. Nuestras familias viven preocupadas porque los delincuentes y las bandas se han tomado la calle. Este gobierno se olvidó de nuestra fuerza pública, se olvidó de nuestras familias y se olvidó de todos. Como padre, no puedo en la noche estar tranquilo hasta que mis hijos regresen a casa. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que las bandas criminales tengan más recursos que la policía? Vamos a implementar un plan de seguridad que incluye la prevención, con más y mejores empleos, más y mejor educación, cultura y deporte para los pelados. Vamos a reprimir a los maleantes, vamos a darle a la fuerza pública todas las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. En mi gobierno, el que la hace, la paga. Y las familias estarán tranquilas, seguras y sin miedo. Con eso. Raúl. Sí, te escucho. Sí. ¿Deseas agregar algo, Boldi? No, por lo general, genéricamente está bien. No sé tú. Sí, es palabras políticas normales sobre el tema. No dice mucho, pero Como que bueno, decir que hay que hacer esto, pero sí, no como. ujú. Bueno,
A ver, yo creo que después de la ronda que venía. Se concluye la primera ronda de este primer bloque. Pasamos ahora a la segunda ronda en la que los candidatos podrán cuestionarse entre sí. ¿Quieres que sigan, que ellos se repregunten o así avanzamos hasta la bloque de preguntas para analizar sus propuestas? Creo que podemos escuchar la primera ronda para ver cómo se atacan. Bueno, A ver si Cada podemos uno encontrar algunas cosas que no a ver si podemos encontrar algunas cosas que no dan sentido entre los ataques. bien. tendrá la oportunidad de escoger a otro candidato y hacerle una pregunta en 15 segundos. Este tendrá 1 minuto para contestar. El primer candidato tendrá 30 segundos para responder a esa pregunta Puede avanzar 30 segundos. y el segundo tendrá 30 segundos para responder. Comenzamos esta ronda con el candidato Ricardo Lombana. Señor Lombana, ¿a quién le pregunta? Le quiero preguntar a uno de los 3 candidatos del PRD, el señor Torrijos. Tiene 15 segundos, señor Lombana. Aquí están los Fidanque y Toledano. El índice más alto de homicidios que se dio en los últimos 20 años fue en el gobierno de Martín Torrijos. Señor Torrijos, ¿usted no cree que para combatir el crimen organizado hay que dar el ejemplo? Señor Torrijos, 1 minuto para responder. Qué bueno. Espero que mantenga esta posición cuando termine el debate. Miren, aquí lo que hay que atender es que en el 2008 teníamos 8.000 policías en la calle permanente. Hoy tenemos 3.000 policías. ¿Dónde fueron 5.000 policías? ¿Cómo que en 20 años, aumentando a 7.000 el número de policías, que ahora tener 21, se pierde la capacidad de actuar en la calle? Nosotros vamos a duplicar ese número de policías en la calle para garantizar que tú vivas sin miedo. Nosotros vamos a controlar las cárceles para que no sigan siendo la escuela del crimen. Vamos a lograr que nosotros podamos devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y sobre todo un plan de emergencia para atender la violencia doméstica, garantizarle a las mujeres panameñas, a tú que nos estás viendo, la oportunidad de vivir con tranquilidad y proteger a tu familia. Tiempo, señor Torrijos. Señor Lombana, 30 segundos para la pregunta. La mayor cantidad de homicidios en 20 años y no respondió la pregunta, señor Torrijos, pero hay que dar el ejemplo. Hoy presenté mi renuncia al fuero penal electoral. Esos privilegios, esos fueros, esos juegavivos que los mismos de siempre han creado para no ser investigados cuando tienen casos con la justicia. Así es que se demuestra un compromiso, haciendo una constituyente, renunciando a los privilegios que ustedes han creado y le pregunto si usted está dispuesto a renunciar a sus privilegios. 30 segundos, señor Torrijos. Mire, este señor ha venido un poco agresivo. No se trata de mirar el tema de la delincuencia solamente en materia de estadística o a decir que vas a renunciar. Yo no tengo ningún problema ni preocupación con renunciar, pero se trata de volverte a ti la tranquilidad que estás en la casa, que tienes que vivir encerrado, de mujeres que rezan todas las noches cuando salen sus hijos, de gente que va a trabajar y las asaltan cuando llegan a su casa. Lo principal es que en el cambio seguro tú vas a poder vivir sin miedo. Es el turno de la candidata Zulay. Bueno, Raúl, ¿quieres empezar? ¿O yo lo hago? Puedes empezar, Walter. Bueno, Lombana sacó las estadísticas y si bien, bueno, yo lo viví, también otro mencionar que en el gobierno de Torrijos se hizo la reforma constitucional, pero eso fue una reforma del gobierno saliente y que se aplicó, pues, creo que era el artículo 3 o 314 de la Constitución en la que la Asamblea saliente redacta la reforma y el gobierno entrante no tiene más que otra que firmarla. Y bueno, Torrijos la firmó y también se hizo porque había una enorme presión popular de una nueva constitución porque, a ver, con la corrupción del gobierno de Mireya fue muy alta. Y entonces se hizo en el gobierno de Torrijos el pacto de justicia con el Estado. No sé si tú lo has oído. Bueno, profesores lo han dicho todo el tiempo. Se hizo, siempre decían que era como la varita mágica de los problemas, que se hizo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, pero al final nunca se ejecutó. Nunca se logró ejecutarse en el gobierno de Torrijos. Bueno, y Torrijos respondiendo que la misma respuesta a su primera pregunta sobre el tema de seguridad, etcétera, con Lombana, sacando temas
morales de vendiéndose como mejor persona, pero bueno, hasta ahí. ¿Tú qué dices, Raúl? La verdad, ya has dicho lo que es necesario. Sí, es correcto. Justamente eso. ¿Deseas algo más? Otra manera proseguimos. No, proseguimos. Rodríguez, ¿a quién escoge, señora Rodríguez? Voy a escoger al señor Martín Torrijos. Señor Martín Torrijos. Hacemos una aclaración, tal como lo explicamos en las normas del debate. No se puede escoger a un mismo candidato por turno. Puede escoger a otro candidato. Gracias. Voy a escoger al señor Lombana. El señor Federico Humbert le cambió la pena a Odebrecht. Eso es corrupción y él no estaba habilitado. ¿Usted investigaría a Federico Humbert? Señor Lombana, tiene 1 minuto para responder. El reloj está mal. ¿A quién le contesto? ¿A la diputada PRD? ¿A la candidata a diputada independiente? ¿A la candidata a la alcaldía amiga de Martinelli cuando antes Martinelli era malo? ¿O a la candidata a presidente independiente? Yo creo que el pueblo tiene muchas otras razones por qué preocuparse. He sido fijo con mi posición con respecto al caso Odebrecht. Y usted, señora Zulay, se lo digo con mucho respeto, usted se la pasa atacando y atacando a Lombana simplemente porque no quiere que se hable de los auxilios económicos que recibe su familia, no quiere que se hable del caso de los lingotes de oro, no quiere que se hable de que va a ser imputada por la Corte Suprema de Justicia, no quiere que se hable de que usted, al aspirar a tantos cargos al mismo tiempo, lo que está demostrando es que lo único que quiere es mantenerse en el poder a toda costa para seguir recibiendo los beneficios de los que ha vivido de la política por los últimos años. Tiene 30 segundos para repregunta. Auxilio económico, mi esposo es garante de mi hija, aclaro. Por otro lado, no tengo ningún beneficio, he sido perseguida por este gobierno, incluyendo al candidato que está aquí al lado. Tercer lugar, sí le puse una denuncia penal a Federico Humbert por el caso de Brecht. No podía cambiar la pena y lo hizo. Y no me respondió mi pregunta si lo investigaba o no lo investigaba. Por lo que yo deduzco que no lo va a hacer porque siempre ha sido su amigo y siempre lo ha apoyado usted en todos los gobiernos. Tiempo. 30 segundos para responder. Si usted viene a un debate presidencial a hablar de otras personas que ni siquiera están presentes aquí y que el pueblo sabe que desde el día 1 que me metí en política y desde antes he sido firme e implacable con respecto al caso Odebrecht, caiga quien caiga, porque hay varios, incluso algunos en este escenario que no han caído por ese caso, estoy dispuesto a impulsar cualquier investigación contra quien sea, pero hable de política y no desprestigie. Corresponde el turno al señor José Gabriel Carrizo. ¿Qué dices, Raúl? Una sarta de ataques personales unos a otros en vez de enfocarse en la pregunta. Pero bueno. Exacto, sí, es se lo que tiraban sus verdades todas. Sí, no lo niego. Y entonces, bueno, ahí el pueblo decidirá quién les cayó mejor en base a los ataques. No puedo agregar más, la verdad. Claro, sí. Pasamos al siguiente. Señor Carrizo, ¿a quién le pregunta? A la profesora Maribel. Tiene 15 segundos. Yo creo que nos hemos equivocado de debate aquí. Yo estoy en un debate presidencial, no para correr a ser procurador general de la Nación o magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Profesora Maribel, ¿usted cree en la prevención? ¿Usted incluiría a las iglesias en esa lucha que mencionó? Tiene 1 minuto para responder, profesora. El problema es grave y aquí están dando muestra del nivel donde no se ataca el origen. Un criminal de cuello blanco que abandonó al Estado. Todos han sido gobierno y la impunidad a los ladrones de cuello blanco se mantiene. No hay una política carcelaria dirigida a que sean juzgados y a que devuelvan lo robado. En el Plan para la Vida Digna planteamos un Estado comprometido con establecer la seguridad social, la seguridad ciudadana de la población, comprometidos en el hecho de castigar al delincuente de cuello blanco. No habrá impunidad. Los barrios, las comunidades, las organizaciones serán parte
Profesora, tiene tiempo, señor Carrizo, tiene 30 segundos para una repregunta. Todo empieza con el respeto a la institucionalidad. Esta ha sido la administración que ha respetado el órgano judicial para que haga su trabajo. El presidente de la República tiene que estar enfocado en resolverle los problemas a la gente. Para nosotros lo importante es la gente. Por eso vamos a fortalecer a nuestro poder popular para la creación de centros de operaciones municipales para generar mayor videovigilancia y también alumbrar a los distritos. Ese es uno de nuestros compromisos. Tiempo. Profesora Gordón tiene 30 segundos adicionales. Yo creo que todos los que estamos acá somos responsables de lo que ha sucedido en este país. Un sector que plantea que efectivamente hay que resolver los problemas desde la raíz, desde los criminales de cuello blanco. Un sector que ha señalado que debemos tener un Estado que proteja a las personas, un Estado nuevo que proteja a la niñez y a la mujer. Tiempo, profesora. Profesora Maribel, es su turno de escoger a otro candidato. ¿A quién escoge? Y bueno, ¿qué dices, Raúl? Bueno, voy a tomar de vuelta la pregunta que hizo Gabriel. La segunda. Sí, la primera pregunta que le hizo. Ok. Y no necesito regresar ya. En la que pregunta si dentro de este plan agregaría las iglesias. Bueno, la realidad es que no es simplemente agregar las iglesias al plan, sino que tiene que ser a todas las partes que conforman a la sociedad. Yo entiendo bien por qué él hace la pregunta, que él lo hace porque dice, bueno, tú eres socialista y por tanto de seguro no quieres el apoyo de la iglesia o quieres aplastarlo, o sea. Ok, pero el punto y el hecho es que un Estado necesita a todas las partes que conforman su sociedad para poder llevar adelante sus políticas integradas. De otra manera, lo que termina cayendo es en una forma de autoritarismo y eso te lleva a un sistema de baja productividad, en donde el Estado prácticamente está jalando a la gente y pateándolos y empujándolos y haciendo todo tipo de malabares para que la población haga lo que quiere hacer el Estado. Entonces, aun cuando las políticas pueden ser muy buenas y todo lo demás, y la estructuración, la ideación, la estructuración y el intento de ejecución pueden ser muy buenos y todo, si la población no quiere hacerlo, olvídalo. Eso va a fallar. Va a ser una catástrofe y tal vez en algún momento en el futuro una generación más joven vaya tomando pedacitos y poco a poco se vayan haciendo las reformas. El punto del hecho es ese. Necesitan a toda la población para que funcione. Claro, sí, ¿Cómo pienso sigue igual. el siguiente? ¿Va a ser algo? No, sí, de acuerdo contigo. Pero ¿quieres que te vuelva a preguntar o continúo con la siguiente? No regrese a la misma pregunta, tranquilo por eso. Bueno, entonces continuamos con la siguiente. Que proteja a la niñez y a la mujer. Tiempo, profesora. Profesora Maribel, es su turno de escoger a otro candidato. ¿A quién escoge? Al señor Ruth. Tiene 15 segundos. Ya ha sido gobierno y en su gobierno se incrementó la delincuencia de cuello blanco. Nunca renunció. Le pregunto, si no lo hizo, ¿lo hará ahora? Tiene 1 minuto para responder, señor Rux. En mi gobierno, profesora, el que la hace, la paga. Nosotros estamos comprometidos con un plan de seguridad que le va a devolver la tranquilidad a las familias. Hoy nos están viendo en este debate, están viendo este intercambio de ideas y lo que están pensando es si sus hijos van a regresar a la casa, si pueden salir a la casa, hacer un mandado. Y también estoy seguro que hay policías que nos están viendo, policías que son los que nos cuidan a nosotros. Pero esos policías han sido abandonados por este gobierno, no tienen uniformes, andan con las botas rotas, entre ellos se tienen que prestar el chaleco.
Los carros y las patrullas de policía andan sin batería, sin llantas. Ya es hora de que nosotros le demos las herramientas a la policía y a la fuerza pública para que haga su trabajo y reprima a los criminales. Tiene 30 segundos para repregunta. Como era evidente, no respondió. Fue gobierno. En su gobierno se reprimió a la población, pero no la impunidad del ladrón de cuello blanco. Este país es un país con cárceles y con policías. El problema persiste. El señor fue parte de un gobierno que asesinó a una población humilde de Bocas del Toro. Vamos a tener garantías de que va a resolver la criminalidad. Tiempo. 30 segundos para responder, señor Rux. Como presidente jamás hubiese reprimido al pueblo bocatoreño. Quiero reiterar que el compromiso nuestro es devolverle a la familia panameña la tranquilidad, que vivan seguras, que vivan tranquilas y que vivan sin miedo. Tenemos un plan, sabemos cómo hacerlo y tenemos la voluntad, que no han tenido otros que han tenido la oportunidad. Le corresponde ahora al señor Martín Torrijos. ¿A quién le pregunta, señor Torrijos? A Melitón. Tiene 15 segundos para su pregunta. Además de duplicar el número de policías que está en la calle, además de coger el control sobre las cárceles, además de poner un servicio estricto para proteger a las mujeres que hoy se sienten intimidadas, ¿qué más haría en materia de seguridad? Tiene un minuto, señora Rocha. Muchísimas gracias. Fíjate. Uy, perdón, me pasé. Bueno, Rux, el gobierno de Martinelli, él fue ministro de Asuntos del Canal, porque él es abogado de la firma Morgan y Morgan. Siempre ponen a alguien de esa firma como a ese puesto de ministerio. Y después pasó siendo ministro de Relaciones Exteriores. No creo que eso, el tema de seguridad, tenga algo que ver, porque su trabajo era otro, pero sí es cierto que el gobierno de Martinelli fue el gobierno que más fuertemente reprimió a los sindicatos. Es por eso que el FAT surge para las elecciones del 2014. Él fue el único que puso a Senafrón para reprimir a los Suntrax. ¿Quiere decir algo, Raúl? Oh, ya, bueno, esa parte no la recordaba de la historia. Bueno, Sí, sí, cuéntame. sí, yo la recuerdo porque eso me lo contó un periodista sobre eso. Bien, ahora con el de Martín y Arrocha. Poner un servicio estricto. Le corresponde ahora al señor Martín Torrijos. ¿A quién le pregunta, señor Torrijos? A Melitón. Tiene 15 segundos para su pregunta. Además de duplicar el número de policías que está en la calle, además de coger el control sobre las cárceles, además de poner un servicio estricto para proteger a las mujeres que hoy se sienten intimidadas, ¿qué más haría en materia de seguridad? Tiene un minuto, señora Rocha. Muchísimas gracias. Fíjate, las estadísticas son claras. Del año 2022 al año 2023, este gobierno perdió la guerra en materia de seguridad. Eso significa que aumentó 11% en total de crímenes violentos, especialmente en materia de homicidios, y todos somos testigos cómo el crimen organizado ha venido ejerciendo control territorial, cediendo a la gobernabilidad democrática del país, con lo cual pretendo tomar medidas de carácter preventiva, especialmente fortaleciendo el sistema de videovigilancia, y en adición a eso, por supuesto, vamos a dotar a la fuerza pública, a los estamentos de seguridad, de todo el equipo que sea necesario para retomar el control territorial que hoy desafortunadamente se ha perdido. La época en que somos rehenes de no salir de nuestras casas producto de la inseguridad se acabó. Vamos a devolverle la fe al pueblo panameño. Señor Torrijos, tiene 30 segundos para repreguntar. Nosotros pasamos de 8.000 policías a 3.000 policías en las calles. ¿Qué usted cree que fue las acciones policiales o la estructuración policial en los gobiernos subsiguientes que han sacado policías de la calle y que no permite que los ciudadanos se sientan seguros de salir de su casa? ¿Considera que debemos compartir inteligencia en los distintos estamentos de seguridad para hacer más efectiva la labor de la policía?
Tiempo 30 segundos de respuesta. Martín, desafortunadamente en tu gobierno sí hay una cosa de la cual no se puede presumir, es de la seguridad. 260% incremento en materia de homicidios durante el periodo hablan claramente de una política de seguridad que fracasó. Yo creo que efectivamente hay que compartir inteligencia entre los estamentos de seguridad como uno de los elementos claves para devolverle a la seguridad al país, y va a contar el pueblo panameño con mi determinación para lograr esto. Tiempo. Es tu turno, Melitón Arrocha, de escoger a otro candidato. ¿Quiere decir algo, Raúl? Sí, algo que me hizo recordar cuando empecé a hablar es que algo que ocurrió durante este gobierno es que los policías, estamentos de seguridad en general, tienen mucho problema en el lado de intendencia, en el lado de tener suficientes materiales, digamos, las botas, los cascos, el peto, para el personal de Senafront, los maquillajes estos de selváticos y demás. Y algo que no puedo negar es eso, que... y eso además de que me parece que históricamente el personal de policía no va al campo de tiro de manera frecuente. Entonces, bueno, tú le vas a preguntar a un policía, bueno, siempre y cuando tengas la confianza, es preguntar cuándo fue la última vez que fue al campo de tiro, cuándo fue la última vez que bajó un cargador, cuándo fue la última vez que desarmó su arma. Y muchos te van a preguntar, ¿meses? ¿Años? ¿Una década incluso? También tienes un problema de mucho personal que ha aumentado de rango y que no quiere salir de sus muy bonitas instalaciones. Oficina. Bueno, tampoco son muy bonitas, la mayoría no son. Claro, no son sí, pero nada del otro eso mundo, o estar pero en la calle, de una zona caliente. sí, también, exacto, esa es la otra. Y aquí vimos en este ataque y contraataque, Martín tirándole una bola fácil a Melitón. Bueno, pareciera como si estuvieran apoyándose uno a otro, pero no lo sé. Vimos un contraataque ahí y ya pues. Ujú. ¿Quieres decir algo, Polly? No, no es necesario. ¿A quién escoge? Vamos a escoger a Gaby Carrizo, creo que no lo ha escogido nadie, ¿verdad? Tiene 15 segundos para su pregunta. Mire, según cifras preliminares del año 2022 hubo un aumento de 11% en el total de homicidios. ¿En qué consideras que ha fallado tu política de seguridad, Gaby? Tiene 1 minuto para responder. Lo primero es hablar con la verdad. En el 2009 la tasa de homicidio era de 22.7%, en el 2023 de 11.3%. El 41% de los hurtos ha disminuido. Como nos ven desde afuera, según el índice de paz global, nos consideran el país más seguro de América Latina. Nos comparan con Francia. Según el índice Numbeo, nos comparan con Canadá. Pretender venir aquí a plantear un país en el que es necesario seguir avanzando con la seguridad ciudadana, vuelvo y repito, a través del fortalecimiento del poder popular a las alcaldías para que monten los centros de operaciones de monitoreo, para que tengan mayor videovigilancia, para que tengan para que esté más iluminado, es hablar con la realidad. Mentir es ahuyentar las inversiones para cercenar las oportunidades de nuestros jóvenes de poder obtener un empleo. Hablemos con verdad. Tiene 30 segundos para repregunta. Wow. La verdad es que comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o la de Canadá requiere un pedazo de imaginación. Pero bueno, vamos a otras estadísticas del propio Ministerio de Seguridad. Dice que entre el año 2020 y el año 2023 hubo 85.000 denuncias por violencia intrafamiliar. Eso significa un 22% de incremento. Nuevamente, Gaby, ¿en qué falló la política de seguridad del gobierno? Tiene 30 segundos, señor Carrizo. Yo creo que me toca hacer docencia. En nuestra página web vamos a subir en este momento el índice de paz global, que no lo dice el vicepresidente de la República o Gaby Carrizo. Si hubiesen leído, si se hubiesen preparado para este debate, si hubiesen dado cuenta en qué posición está Panamá en materia de seguridad. No se trata de venir aquí a burlarse o de autoflagelarnos como país.
Lo que necesitamos es unirnos como panameños para echar hacia adelante. Lo que yo quiero es un mejor Panamá, un Panamá con prosperidad. Y esa transformación profunda no se hace en 5 años. Esa es la razón por... Tiempo. Señor Rux, responde ahora la última parte de esta ronda. Solo queda una candidata por pregunta. Bueno, yo no sé tú, pero yo no pondría a comparar ciertos países porque uno tiene su propia cultura, su propia sociedad, su pensamiento, también el nivel de población también es distinta. A ver, aquí siempre en el país, Panamá siempre fue un país muy pacífico, así que compararlo con con los otros que tienen problemas mucho mayores, me parece como, a ver, por así decirlo, injusto. Y, s- y sobre las organizaciones que dicen que comparan esto, o sea, que hacen estas estadísticas, bueno, no son, hay unas que no son de tanto fiar, pero sí dicen la verdad porque obviamente aquí sí no tenemos guerrillas, el problema del narcotráfico no es tan grave, pero sí existe. No puedes comparar así Panamá con México, Panamá con Colombia, porque una está más jodida que la otra. Pero eso no quiere decir que no tengas que fiarte de eso y no trabajar, porque obviamente el punto es que esto no incremente y terminar volviéndote uno de esos países. No sé qué dices tú, Raúl. Ya va. Sí, es- iniciando, el hombre dijo, Gabriel, que iba a hablar con la verdad. Digamos que sí habló de cierta manera con la verdad, suponiendo que todo lo que ha dicho es verdad, pero de cualquier manera agarró la pregunta y le dio la vuelta en vez de enfocarse en las cosas negativas que han tenido, a los otras las positivas. Puede que de seguro de seguro manipuló la verdad de alguna manera. De seguro utilizó causación, no significa correlación, y nada, creo que realmente este gobierno eh, personificado en la persona del candidato Gabriel Carrizo no está dispuesta a aceptar los errores que ha cometido, los errores que se han cometido, y también de atreverse a decir, no, miren, es que los cambios no ocurren rápidamente, no ocurren fácilmente en 5 años, claro, pero eso se tomaría en cuenta si es que hubieran iniciado cambios reales, si hubieran aplicado reformas sustanciales a la manera en la que funciona el sistema de administración de justicia. Pero no han hecho eso, así que es absurdo el argumento en sí mismo. Sí, una pirámide de mentiras, simplemente. Bien. Prosigamos. ¿Quieres decir algo más? Preguntar es la candidata Zulay Rodríguez, así que tiene 15 segundos para su pregunta. Zulay, vengo recorriendo el país, zonas rurales alejadas, por más de 10 años. Y en estas áreas rurales y remotas hay mucha queja y preocupación por la inseguridad. ¿Qué harías en esas áreas que el Estado está menos presente? Tiene un minuto para responder. Gracias. La inseguridad se debe sobre todo a que no hay policías en la calle. Yo fui a Darién y lo de la migración es horrible. Mujeres violadas todos los días. Personas asesinadas por tratar de defender a estas mujeres que fueron violentadas. Y cuando nosotros fuimos y pusimos las denuncias ante el Ministerio Público, no hicieron absolutamente nada. Aquí hay que cerrar la frontera y hay que investigar también comisionados que están en el negociado de la comida, del transporte y sobre todo de lo que mandan los familiares de los migrantes. Hay corrupción por todos lados y lastimosamente las personas que vamos al Ministerio Público decimos lo que están pasando, hoy en día nos están correteando. Yo he puesto muchas denuncias, lastimosamente todo queda en nada. ¿Por qué queda en nada? Porque protegen a los delincuentes de cuello
cuello blanco. Pero hay que seguir, no hay que perder la fe y tenemos que ayudar siempre a Panamá. Gracias. Señor Rux, tiene 30 segundos para su repregunta. Otro tema que me preocupa mucho, que ya mencioné, es el abandono a nuestros policías que no tienen uniformes y no tienen las herramientas necesarias para pelear contra los maleantes que se han tomado las calles. Y me dicen cuando hablo con ellos que meten a alguien preso y al día siguiente está en la calle. ¿Qué reformas al órgano judicial o a la Procuraduría harías para pelear contra estos delincuentes? Bueno, 30 segundos. yo he puesto 200 reformas en la Asamblea Legislativa. Que no me lo quieran discutir es otra cosa. Pero lo que a mí me preocupa más es el Consejo de Seguridad, porque aquí están pinchando a todo el mundo en vez de perseguir a la delincuencia y al narcotráfico. ¿Cuánto recibe el Consejo de Seguridad? Más de $1.000 millones. ¿Y cuánto le dan a la policía? Entonces hay un desequilibrio en el presupuesto económico. Dale más a la policía y menos al Consejo de Seguridad, que se dedica a espiar a la gente. Tiempo. Con eso concluye el primer bloque de este debate, cuyo tema fue inseguridad. Bueno, a ver, Zulay sí, de hecho, es apoyada porque siempre tira con la verdad en la asamblea y en todos lados, pero tampoco es una santa. También tiene su cosa, pero sí sabe cómo decir las cosas. Sí, y lo del tema de la vigilancia, yo creo que eso empezó con Martinelli sobre el caso que intentó de instalar un modelo de espionaje israelí llamado Pegasus, que eso fue un escándalo. Y bueno, si bien, claro, la mayoría de los políticos lo rechazaron, no porque, a ver, cualquiera lo hubiese aceptado, pero la cosa era que con Martinelli iba a estar vigilando a todos. Que sobre Rux, bueno, no sé qué tú dirías tú, Raúl. Sobre Rux, eso lo que ha dicho son políticas bastante estándares. El personal no tiene equipamiento, hay que dar equipamiento. El problema en teoría y sería cuando si Rux dijese, bueno, vamos a militarizar la policía. Ahí sí ya sería excederse. Bien, eso ya sería exceso. ¿Podría llegar a eso? No lo sé, espero que no. ¿Ibas a decir algo más? Si no, voy a decir otra cosa más. No. Ok. Bueno, Ciudadana. En breve regresamos para discutir la segunda temática de esta noche En el debate presidencial. Datos es desarrollo sostenible. Deténlo. Deténlo un momento. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? Ajá. Sí. Iba a decir algo más también con respecto a este tema de la frontera. Y es que Sí. cerrar la frontera es un tema complicado. Sí, con la Primero por el frontera, lado claro, humanitario. claro. Sí, Zulay también lo otro que no me gusta decirlo, pero es que la verdad lo dice, que Zulay se empezó a conocerse en la política nacional como internacional por sus temas con los extranjeros. Y bueno, la verdad, hay que decirlo, en Panamá, hasta las profesoras de secundaria te lo dicen, el panameño es celoso. ¿Para qué traer extranjeros si estamos aquí? No sé si tú lo has escuchado, Raúl, por eso yo lo escuché desde la primaria hasta la secundaria. Profesoras. Y no eran jóvenes, eran ya profesoras ya mayores. Y siguen diciendo eso. Y yo lo escucho de mis hijos, siguen diciendo eso. O sea, eso es algo, no sé si es algo cultural, pero siguen diciendo eso. Hasta en temas de delincuencia también, no hay maras aquí. ¿Por qué? Porque hasta los panameños no quieren mar porque quieren estar ellos. Sí, sí. Se quiere ver por lo bueno y por lo malo. El panameño es muy proteccionista con respecto a su trabajo, ya sea Claro. que hablemos de manera legal, Sí, como la ley bis de comercio por o menor ilegal. está totalmente prohibido para extranjeros. Solo lo accede el nacional. Exacto, exacto. Y eso se nota al final del día. Desde la parte más alta hasta la parte más baja de toda la sociedad. Se nota. Es así. Sí, cerrar fronteras es difícil. De hecho, en la vieja noticia que yo hice, o sea, aquí, o sea, la gente ya se conoce el camino. O sea, yo creo que al final ya tendrás que abrir ya una carretera, porque para evitar todas las desgracias que pasan ahí, porque son extorsionados, violados, es una vaina realmente espantosa.
Y el gobierno, ¿qué hizo en esto? Construyó no un hospital, no un aeropuerto, sino un cementerio para enterrar a las personas que iban, pues, bueno, muriendo en la llegada, en el tapón de Darién. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, pues, porque Bueno, al gobierno, ajá, porque al gobierno no le importa esa población, no le importa simplemente. ¿Por qué? Porque también a la misma población del resto de Panamá, a la sociedad panameña tampoco le importa, es la verdad. cierto, ajá. Si le importara lo suficiente, dirían, "Ah, ok, vamos a hacer infraestructura ahí. Ah, vamos a hacer la carretera, vamos a hablar con Colombia, vamos a terminar de hacer la carretera, vamos a poner algo de infraestructura extra y vamos a poner servicios, vamos a incentivar que los privados pongan sus servicios ahí y que toda la sección de Panamá sea solamente locales, panameños, 100% panameños, o que utilicen sus trusts y también los chinos lleguen ahí, pero lo que sea. Pero no, el Estado no hace eso porque sabe bien que políticamente no tiene sentido, no le es sostenible, es un costo y un riesgo demasiado alto. Por tanto, no lo hacen. Es triste, es inhumano, pero es la verdad. Ujú, Es desafortunado al final del día. claro. ¿Quieres continuar con las contrarrespuestas de los candidatos o no? Parece que iba a decir algo más, pero no lo recuerdo. Así que sí, prosigamos. No, yo digo que si quieres continúa con los contraataques de los políticos a medida que sigamos o nos concentramos nada más con las preguntas de sus propuestas. Oh, ok, vayamos, en la Para, siguiente vayamos porque solamente para ver con la... si te gustó la primera, para ver si continuamos con la segunda, porque en mi opinión no es tan importante, porque todos tienen lo suyo, dicen todas sus verdades, pero si tú quieres, Ajá. si lo escuchamos todo, no hay problema. Ok, no, Ok, vamos. simplifiquémoslo. Bien, Simplifiquémoslo, está bien. está bien. Con una economía en expansión y una biodiversidad única, Panamá se encuentra en la encrucijada de conciliar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente y la inclusión social. Un desafío primordial radica en el acceso al agua potable, ya que, según el último censo, casi el 25% de los hogares en el país no cuenta con suministro de agua potable las 24 horas del día. Proyectos depredadores de la naturaleza. Esta actividad. Vamos al bloque Desarrollo Sostenible. En el 2023, miles de panameños se manifestaron en contra de la minería y se aprobó una ley que establece una moratoria de esta actividad. De ser presidenta, ¿impulsaría usted el desarrollo de proyectos mineros en el país o daría continuidad a la moratoria? Tiene un minuto, candidata. No puede haber desarrollo sostenible y vida digna con proyectos depredadores de la naturaleza y políticos vendepatria. Acataremos el fallo de la Corte Suprema de Justicia ganado por el pueblo en las calles. Los panameños han dicho que no quieren un país minero que lesiona, que destruye vida, que empobrece comunidades. Hemos establecido la necesidad urgente de caminar hacia el desarrollo y no solo hacia el crecimiento económico. La mina debe ser cerrada. La ley 407 debe ser cumplida. Tenemos que caminar a generar las alternativas del ecoturismo cooperativo, de la agroecología y de la biotecnología. Tiempo, profesora. Es el turno del candidato. Bueno, ¿quieres empezar, Raúl, o lo hago yo? Inicia vos, inicia. Bien, ok, a ver, la minería es es un factor que es muy importante no solo en Panamá, eso se mueve por todo el mundo, es importante los recursos minerales porque se hacen para producir y construir otras cosas. El cobre es muy importante para la fabricación ay, se me olvidó la cosa. En el sector tecnológico se Eléctrico. utiliza eléctrico, gracias. En el sector eléctrico también. El oro para distintas cosas. Hasta se puede usarse como fuente, como por ejemplo a base que si digamos,
Si Panamá quiere adoptar el patrón oro o alguien quiere comprar o vender oro, se puede usar también como factor económico para transacciones internacionales. Lo de la mina, a ver, el problema es que las protestas iniciaron por el contrato, que fue muy descarado, sinceramente. Pero la cuestión ambiental que se habla no es la primera vez, porque ya escuché ya historias. Yo recuerdo que yo hablé con una periodista que me encontré en la feria de empleo y me dijo que ella intentó hacer un proyecto de ley con una comunidad para promover el turismo ecológico, pero nunca se logró porque el gobierno siempre estaba destruyendo el hábitat, deforestando y hasta matando animales, y hasta ella me dijo que hasta los enterraron ahí mismo, con la opción de qué, para construir más viviendas. Pero que esa zona no era de que la indicada porque por problemas del terreno mismo. Así que lo del impacto ambiental de esa mina, que según dicen pasó sin problemas, pero hasta hay casos de que de los ríos contaminados, hay gente de que en zonas rurales que beben agua de esos ríos y que han tenido eh, problemas de salud, como cuando bebían este río que está completamente contaminado. No estoy no estoy en contra de la mina, pero a ver, este país no es serio, así que ese fue el problema. ¿Qué me puede decirnos tu opinión, Raúl? Exacto. Antes de entrar en el tema del país, los lugares, los ríos que están contaminados, eran dos inicialmente. Los que están llenos es de cobre en el día. Eso se podía haber evitado muy fácilmente, Claro. pero la mina se dio a ahorrarse unos cuantos centavos y los reguladores estaban dormidos en sus laureles como siempre. Entonces no se hizo lo que se debía hacer y por esa gracia, ahí va, más gente dañada por algo que no tiene por qué ocurrir. Ese es el tema del país. Ujú. Ah, Sí, y porque todo esto se puede evitarse y dar más, aunque claro, hay gente que exagera que esto va a traer grandes beneficios, pero bueno, sí trae beneficios, pero no tan grandes, pero sí los trae, pero no cuidan, a ver, sí, como ya lo he dicho, tú también lo has dicho, no son responsables y le da más poder a una empresa privada que el propio gobierno que debe cuidar eso. Le da la concesión, pero hay que haber responsabilidad y no lo hacen. Otro de los motivos de que el pueblo rechazó fuertemente el contrato de ley. Y a lo que dice la candidata Gordón sobre el agroturismo y lo demás, se puede hacer, pero yo no sé si trae tanto beneficio, sinceramente. No sé qué tú muy chiquito. dices. Exacto, muy chiquito. Agroturismo, ¿qué era? La Eco, agroindustria cooperativa. A ver, las cooperativas son voluntarias y existen. Hay una ecoagro, ley que tranquilo. existe. ¿Cómo? No, sobre que ella dijo sobre agroindustria cooperativa. Las cooperativas existen. Hay leyes Sí, que hablan respecto a eso. Eso lo sí, hablé también con el análisis de que le hicieron la entrevista a Richard Morales, que él habla de eso. sí, Bien. eso se puede hacer. El problema es la capacidad organizativa de la propia población, que se le dé entrenamiento, que tengan experiencia o que se les ponga a hacer experiencia en otros países que sí lo han hecho, ya que tienen agroindustrias cooperativas bastante grandes, como por ejemplo Israel. Y después de ahí eso es agarrar y tirarle capital. El tema es ese, que capital no se le ha tirado en el pasado. Y si se le pones algo, migajas, y se hace un bonito, una presentación bonita para ganar puntos políticos de la población y ya. Más que nada, teatro, show, que realidad. Ujú, claro. El Bien. pasado ha sido así, entonces, pues ahora no funciona. Bueno. Por otro lado, yo digo, veamos, la minería, esta minera es de cobre. Ujú. A la gente que le importa mucho la economía verde, las energías verdes y la sostenibilidad, digo, el cobre
y el oro también, que eran los principales productos que estaban sacando de esta mina, es muy necesario. O sea, sin ello no se puede hacer la transición de energía verde. No se puede llegar al carbono cero de todos los países que lo necesitan. Entonces, al final del día yo digo que, bueno, se podía haber logrado el objetivo, se puede haber hecho las cosas bien dentro y afuera, pero los actores solo pensaron en sí mismos demasiado, pensaron que todos los demás eran bobos, la corrupción fue brutal y todo lo bueno que puede haber salido de esto lo tiraron a la basura porque solamente se importaban a sí mismos. Por eso todo salió mal. Ese es el error que se cometió. No se puede echar para atrás. Las cosas que ya están hechas, están hechas. Esperemos que algún momento en el futuro esta mina que ha quedado inutilizada se pueda utilizar para el bien en el futuro. Y digamos, la minería, solamente extracción y vender hacia afuera, no te agrega mucho valor. Por el tema de ¿Cómo? que no te agrega mucho valor. Ajá, Al sí. país local no agrega mucho valor. Porque Exacto, sí, muchos simplemente decían que esto beneficia mucho al país. Esto no me lo creía, sinceramente. no. Porque, o sea, hay países que tienen, bueno, el caso perfecto es Venezuela, petróleo, y eso no es seguro para nada. Esto también el ensayo del mal holandés sobre los países que tienen abundancia en recursos minerales. Y, a ver, eso no es algo sostenible. Mm. Y entonces, veamos, Sí. eso como lo has dicho. Y digamos, si la mina esos recursos minerales, esos yacimientos, pueden ser de mayor bien a Panamá, pero para ello necesitas aumentar el valor. O sea, Ujú. no tiene que ser simplemente extraer el recurso aquí en Panamá, sino también refinarlo, pasarlo de, del ore básico, de la mena, de piedra, pasarlo a lingotes y después de lingotes pasarlo a cable y después de cable ir subiendo en la escala de valores, en la escala de valor, para que te genere no solamente valor en la economía, sino también empleo. Porque el problema con la minería siempre es ese, que la minería genera más valor en tamaño de economía que en la cantidad de empleos. Digamos, pongo el ejemplo de Perú. Genera 51%, en Perú la minería genera 51% de la economía, pero te emplea 10% de la población. Entonces ese Ujú. desbalance. Te preguntas, bueno, ¿y a dónde se va el resto del gasto, del costo, de la ganancia? ¿Dónde se va el resto de esa economía? Bueno, se va a la industria pesada de otros países, los países desarrollados y otros países menos desarrollados que están produciendo esa industria. Se va a, a quienes producen la energía. ¿Entiendes? Entonces, el problema que tiene la minería siempre es que es muy pesada en capital, muy pesada en capital y por tanto necesita un ecosistema donde se le permitan amplios espacios para poder moverse. Entonces los reguladores tienen que estar vigilando de manera constante para que no se tiren por la borda los principios de sostenibilidad, no se tiren por la borda la legislación ambiental, porque muy fácil se puede pasar por debajo de la mesa uno que otro problema, digamos, por ejemplo, eso de que estaban lanzando los desechos de cobre a los ríos. Si tú agarras eso es muy fácil pasarlo por debajo de la mesa y que los reguladores no lo noten hasta después de 6 meses de que el daño se ha hecho y que después entonces intenten arreglar el problema. ¿Entiendes? Es un problema muy grande dentro de minería y eso lo sé por gente que trabaja allá dentro de esta minera y dentro de otras mineras afuera. Entonces realmente es un tema de dando y dando.
Ujú. Los Bien, reguladores prendidos, las comunidades alrededor prendidas, el Estado central prendido y la, y la sociedad civil, los especialistas que vigilan, que también son las ONGs, pues, especialistas en minería y en temas de minería, también tiene que ser financiada, si no, de nada claro. sirve tener un juez que es juez y parte, es eso. Bien. Sí, sí. Bien, continuamos. Candidato Melitón Arrocha. Y esta es su pregunta. Al menos 1 millón de panameños no reciben agua potable las 24 horas del día. ¿Cómo haría para garantizar el servicio 24/7? Tiene 1 minuto para responder. Mire, esta noche, mientras que estamos aquí, millones de personas abren su grifo de agua en sus casas y lo único que se encuentran es todo excepto agua. Chilibre, Pacora, Arraiján, Chitré, en fin, las comunidades serían imposibles de todas de mencionar. ¿Qué planteamos? Vamos a terminar las dos potabilizadoras que están andando y vamos a terminar las 2 ampliaciones. Proponemos la terminación del anillo hídrico de Panamá Norte y Panamá Este, al mismo tiempo en que estamos planteando una potabilizadora en Bayano que le quite presión a la cuenca del canal. Al mismo tiempo planteamos una potabilizadora en la parte alta del río Santa María que va a garantizar de agua potable a todas provincias centrales y veraguas. La única manera de ponerle fin a esto y devolverle equidad a la sociedad es asegurarnos que le vamos a distribuir agua potable a todos los panameños. No se queda nadie atrás. Le corresponde el turno a la candidata Zuley Rodríguez. Veamos la pregunta. En Panamá. Bueno, lo del agua, a ver, es una institución estatal muy decadente, bastante. Lo del agua, ay, ¿cómo decírtelo? Yo siento que es una de esas instituciones que de verdad ya no lo tiene que manejarlo el Estado porque parece que no hay inversión ahí. Los trabajadores no tienen ni siquiera el equipo necesario. Uno a veces tienen bota y a veces no tienen guantes. Se pierde de agua muchas veces, o sea, botamos agua como loco. Siempre nos decían que, de chiquito, el agua es para siempre, pero no, ahora hay serios problemas con el agua, tanto aquí como en el canal. Eh, no sé si quiere decir algo al respecto. Sí, es que, bueno, al final del día el IDAN vende el agua a la mitad del precio del que lo produce. Algo así como si vende digamos, si el agua de producción cuesta $1, vende a 47 centavos el, el agua a la población. Entonces, y eso es sin tomar en cuenta los el precio más bajo, un precio más bajo que se le da a los agricultores. Entonces, bueno, un tema de política al final del día, en que los políticos han decidido que la mejor opción es que el sistema de agua pierda dinero, se parcha con dinero público, con impuestos, y a cambio ganamos votos. Claro que a cambio, como el Irán no se capitaliza, entonces no tiene capacidad real para invertir. Por tanto, depende del gobierno central. Prácticamente el personal irá ya a donde el presidente y a la asamblea a pedir, por favor, denos dinero para hacer unas potabilizadoras y mantenimiento y demás. La verdad es que sí hacen potabilizadoras nuevas, sí tienen inversión, pero digamos que a través de los gobiernos es como inconstante el presupuesto, a veces un poco más alto, a veces un poco más bajo y demás. Pero con respecto al tema que tú dijiste,
de que tú consideras que no debería ser público ya. Ok, está bien, no hay problema. La verdad es que actualmente tenemos un sistema público-privado. Es público en lugares donde al Estado central les importa lo suficiente como para crear el sistema de agua potable y de desagüe. Porque hay comunidades que son, por así decirlo, demasiado pequeñas. Y entonces esas comunidades van y le piden permiso al IDAN para hacer sus propios sistemas de agua potable. Y funciona. Y lo hacen en nombre del IDAN. La comunidad pagan el precio al final del día. Tienen también su sistema de desagüe y no todas, dependiendo de cuánto sea el tamaño de la población. Al final del día eso cuesta, pero normalmente son las personas que tienen como más dinerito en la comunidad quienes agarran y financian el sistema y después entre todos se cobran y bueno, digamos que la población, en vista de que al Estado central no le importa lo suficiente, decide organizarse y este es uno de esos casos donde aunque el Estado no hace, deja hacer algunos a los que se pueden permitir hacer. Entonces, por ahí va el tema. ¿Deseas agregar algo, Bully? No. Además, son Genial. evidentes los efectos del cambio climático como inundaciones, altas temperaturas y elevación del nivel del mar que amenazan islas y costas. ¿Qué haría su gobierno para frenar el impacto de este fenómeno? Tiene un minuto, Zulay. Que no haya deforestación, no haya tala. Tenemos que tomar medidas en este momento para que no contaminen los ríos hídricos como lo hizo la minera con Río Indio. Tenemos que ampliar las potabilizadoras como Mendoza, Chilibre, Gamboa, Laguna Alta y Howard. Y sobre todo, tenemos que ponerle ya un alto con leyes que realmente se cumplan para que no haya esa deforestación que hay en el tapón del Darién. La gente no se da cuenta que los árboles nos dan oxígeno. Si dieran wifi, yo creo que todo el mundo estaría reforestando. Han destruido los humedales y manglares que son amortiguadores cuando vienen las lluvias e inundan todas las barriadas. Yo creo que la gente tiene que ser consciente que si nosotros no cuidamos el medio ambiente, la fauna, la flora y la biodiversidad, no tendremos agua para poder consumirla todos los panameños y salvar el canal de Panamá. Es el turno de José. A ver, yo creo que una pregunta, ¿cómo decirlo? Fuera de lugar. Y bueno, no sé si es el término adecuado, pero la respuesta es no contestar la pregunta, porque, a ver, el cambio climático es un fenómeno natural. Pero no es como la forma en la que lo explican pues los medios, porque eso es algo que sinceramente el humano no puede hacer nada al respecto, porque según lo que yo he investigado, el cambio climático se da por nuestra posición por la posición de la rotación de la Tierra y del Sol. A medida que el Sol se acerca y se aleja a la rotación, eso produce que tengamos o tuvimos eras con temperaturas más altas o más bajas. Eso es el cambio climático. O sea, el ser humano no puede hacer, pues, nada al respecto con eso. Y a la respuesta que dijo Zulay me parece ser como cómo cuidar nuestro medio ambiente. Ok, si esa fuese la pregunta, la respuesta sería correcta. Aunque añadiendo que también, si bien, sí es cierto, los árboles dan oxígeno, pero también cuando llegan a su etapa de maduración, empiezan a robar oxígeno. No sé si quieres añadir algo, Raúl. Sí, terminando el tema de los árboles. Según varios estudios que he visto, los árboles de manera general no generan, o sea, neto a través de sus vidas, la mayoría de los árboles no generan oxígeno neto, sino que, como dijiste, al comienzo van, toman, producen oxígeno, al final de sus vidas van necesitando más oxígeno del que producen, y al final queda como, en promedio queda como un poquito positivo. La mayoría del oxígeno se produce en los mares, el plancton, fitoplancton.
Bueno, la pregunta que le hicieron a Zulay era cómo proteger básicamente a Panamá sobre el problema este de erosión de costas. A lo Escucha el cual, cambio climático. sí, cambio climático y que eso te genera problemas en las costas. Eso fue lo que entendí. Ajá, sí, pero eso se da porque, según por el deshielo, pero eso es un proceso natural de la posición de la Sí, Tierra con el Sol, pero sí, no podemos hacer nada al respecto. sí, pero también digamos, veamos, si estás teniendo ese problema, tienes que proteger los manglares, Sí, sí, esa tienes parte, que sí, pero expandir eso los es manglares. porque si fuese, como ejemplo, la pregunta, proteger el medio ambiente con los manglares, y la respuesta de ella, si la pregunta fuese esa, su respuesta estaría correcta, muy bien. También lo de los manglares, que yo fui a la Fundación de Guardianes del Manglar en Ciudad del Saber, y aunque no lo creas, el manglar es un muro natural. Si ocurre un Exacto. tsunami, el manglar, como yo creo que el 50% detiene ese tsunami. Y también yo creo que es un lugar donde seres vivos, digamos, los peces dejan los huevos y todo eso. O sea, también da beneficios a la bahía, también al ecosistema marino también. Ujú. Pero claro, como pasó un caso en Colón, querían quitar los manglares, ¿no? Porque querían concreto. Quitar los manglares y no me acuerdo cuál era ese pueblo, no sé si era en la misma ciudad de Colón o por ahí en la provincia, pero quitaron los manglares y sufren de inundamientos todos los días. Sí, pues. Sí. Y también que el concreto, aunque muchas personas no lo sepan, el concreto y el cemento le hacen daño a los manglares Ujú. por un tema de que se van tapando las mismas raíces. Las raíces necesitan el agua salada. Entonces, como bien interesante este tema de la biología de los manglares, porque por un lado te ayudan, eso que has dicho, todo lo que has dicho, y también te ayudan a regular el ambiente. Digo, la temperatura a través del día, además de que, además de que filtran agua salada y la convierten en vapor de agua a través de sus hojas Ujú. por, por, ¿cómo se dice? Sí, pues, porque están sudando prácticamente el agua. Pero bueno, eso ya se ve un tema de una política integrada para proteger, por un lado, y por otro lado, expandir la cobertura de manglares a través de las costas. Eso sería bueno también pero también sería bueno, ahora que lo pienso, también sería bueno para las comunidades pesqueras de la costa, Sí, porque aumentaría la biodiversidad sí, pero, y eso también ajá, aumenta la sí, hay que producción. aclarar que hay que tener, sí, al sembrar manglares hay que tener mucho cuidado porque de lo que recuerdo que me han dicho esa organización Guardianes del Manglar, no puedes traer un manglar que, digamos, de Sudán, por ejemplo, aquí a Panamá, porque las características de la tierra y de la propia planta son muy distintas de donde creció, así que tú tienes que buscar características iguales que tiene, digamos, la bahía de Chiriquí, para que así encontrar un tipo de manglar que se adapte a esas características y sembrarlas, porque si lo haces, esa planta no va a morir, nunca va a crecer bien. Perfecto. Gracias por la Sí, información, Bordy. Gracias, sí, gracias. gracias. Sí, es Na- que los guardias manglar, sí, fue una investigación de periodismo muy interesante de hace años, pero bueno. Está bueno, prosigamos. Gabriel Carrizo. Y esta es su pregunta. ¿Cómo propone manejar los vertederos a cielo abierto a lo largo del país, en particular Cerro Patacón, que han causado crisis en los últimos años y representan un riesgo para la salud pública? Tiene un minuto para responder. Lo primero es la decisión valiente que ya se ha tomado y ha sido el rompimiento del contrato con quien administraba el Cerro Patacón. Tenemos conocimiento mundial también de que existen alternativas y tecnologías modernas que nos permitirán a nosotros hacer una mejor disposición de la basura e inclusive convertirla
en agentes económicos para beneficio de los panameños. Esa licitación se hará internacionalmente de manera transparente, de manera responsable en mi administración, en donde también fortaleceremos a las alcaldías, al poder popular, para que sean ellos también los que tengan la capacidad de recoger la basura y de disponerla en estos centros que van a generarle al gobierno, a nuestra administración, ingresos al país, en vez de estar derogando plata en disponer basura cuando la tecnología hoy en día nos permite a nosotros sacarle provecho. Le corresponde ahora el turno al señor Rómulo Rux. Buscamos la pregunta. Señor Rux, la cuenca del Canal de Panamá se está quedando sin agua, amenazando el futuro de la vía interoceánica. ¿Cómo propone resolver este reto? Tiene un minuto. La crisis que estamos viviendo hoy es producto de la falta de toma de decisiones de personas que tuvieron la oportunidad de hacer algo y no hicieron nada cuando tuvieron el turno. Nosotros tenemos un compromiso con las futuras generaciones. Este país tiene una crisis de agua seria. En el Canal de Panamá, nosotros vamos a dotar al canal de agua para que pueda operar a máxima capacidad. Lo haremos logrando un consenso con las personas que se puedan ver afectadas en Río Indio, solo si hay consenso. Cada barco que deja de pasar es menos dinero para resolver problemas de salud, de educación y todos los que agobian a la población hoy en día. Y agua potable necesitamos darle a los panameños en Panamá Norte y Panamá Este la potabilizadora de Gamboa para que no consuman el agua de Alajuela y Gatún. La siguiente pregunta es para el candidato. Bueno, una respuesta estándar. Bien, contestó su pregunta. Que esto, como ya dijimos, también noticia que también yo hablé en mis videos sobre el agua del canal, que es una problemática que tienen que resolver, dijo su respuesta. Las disposiciones de los ríos, aquí en Panamá tenemos una riqueza increíble de recursos hídricos, pero la población no tiene agua. Bueno, tiene, pero la cosa es que en las zonas rurales se van a los ríos a lavarse y a lavar la ropa. Todavía se sigue haciendo eso en el interior del país. ¿Quieres agregar algo, Raúl? Sí, pues, primero voy a agregar algo con respecto a la pregunta de Gabriel Carrizo y después otra de Rómulo. Con respecto al tema de la basura, digamos, aun cuando aquí entre la ciudad de Panamá no es como muy aceptable la manera en la que se recolecta y después se bota la basura, en el resto del país está bastante peor. No sé si has ido por Darién, pero digamos, por ejemplo, cuando llegas después que pasas Pinogana, en Darién, los basureros es prácticamente un terreno baldío, ahí se tira la basura y simplemente se deja ahí. Sí, Y tienen que venir, ¿no? O sea, a cielo abierto, sin ningún tratamiento, ni aplastado, ni la tierra no tiene las capas de cobertura para evitar que cuando caiga la lluvia, los materiales desechos, orgánicos e inorgánicos, pasen a formar parte integral de la mesa de agua, entonces, del agua subterránea. Entonces, como un problema bien grande en todo el interior del país, incluso mismo Colón, que realmente aquí no tenemos una política integrada o incluso específica en cómo se debe de botar la basura, cómo debemos, si vamos a simplemente hacer rellenos sanitarios, cómo hacerlos, o si vamos a incinerar, y los estándares para incinerar, que por ejemplo no tener una incineradora a menos de 20 kilómetros de un lugar urbano, de una ciudad, cosas así. Pero bueno,
son temas que realmente de larga data ya tienen que haberlos arreglado, pero no han hecho nada, no les ha importado lo suficiente y la población no se ha manifestado tampoco lo suficiente, entonces es como un tema de, bueno, esto es lo que hay y es mejor que nada. Eso por un lado. Ah, sí, también el tema que otro día también el problema de, ok, vamos a reciclar, ¿qué tanto reciclamos? Los recursos, digo, los desechos orgánicos, podemos convertirlos en estiércol, vamos a convertirlos en abono natural. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Simplemente los vamos a tener un relleno sanitario y nos vamos a olvidar que eso existe. ¿Entiendes? Pero utilizar las cosas para otros fines es como importante, pero en la mayoría de Latinoamérica no tiene políticas para ello. Uno que otro país tiene algo ahí, pero la mayoría no tiene. Y este país es uno de esos, de los que no tiene. Respecto al tema del agua, es bueno hacer más potabilizadoras, sí. Pero como ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema de sequía, necesitamos más embalses, por un lado, y por el otro lado necesitamos que la mesa de agua, la cantidad de agua que se mantiene dentro del territorio de Panamá, la cantidad de agua específicamente dulce, aumente poco a poco a través del tiempo, para cuando tenemos estos problemas de sequía, para poder bombear agua del suelo y esa agua procesarla. Porque si no vamos a tener problemas, o sea, pues si no vamos a tener problemas en el futuro más grandes que el que tenemos ahora. Sí. Y también, digamos, el tema de los embalses. Crear nuevos embalses toma 3, 4, 5 años para los casos. Construirlo y después de eso a esperar que llueva para llenarlo. Eso es necesario hacerlo, no solamente aquí en Panamá, sino también en las provincias centrales. Y también eso a su vez lleva el otro proceso de reforestación para volver a traer agua a los lugares que no tienen agua. Por ejemplo, tú miras Los Santos. Aquí, míralo ahora mismo versus cómo sería hace 100 años. Hay muchos menos árboles, mucha menos cobertura de árboles hoy en día, mucha parte debido a la ganadería y esa falta de árboles y de césped y flora en general genera otro problema, también baja cantidad de fauna en el ecosistema y esas dos cosas a su vez te llevan a lo otro, baja cantidad de agua dulce. Entonces, el clima te cambia, todo se pone más árido, menos cobertura de árboles, caliente, y entonces la población también empieza a sufrir de otras cosas. Que todo se puede evitar, pero el tema es que se necesita el personal con el conocimiento adecuado, las experiencias y capital político. Capital político para ir arreglando a través del tiempo el problema. Sí. Vamos por seguir. Bien. Candidato Martín Torrijos. Si ganan las elecciones, a su gobierno corresponderá desarrollar el cierre de la mina de Donoso de Minera Panamá. ¿Cuál es el plan que tiene para el cierre de esa y otras minas en el país? Tiene 1 minuto. Ya tú tomaste una decisión. No va a haber minería de cielo abierto en este país y yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que replantearnos cómo vamos a salir del problema de la mina. Nosotros hemos planteado que vamos a hacer que otras áreas de crecimiento de la economía puedan reemplazar la parte económica y que tengamos un acompañamiento internacional para ver las opciones del país. Pero no hay duda que eso es una decisión. Pero en el tema de desarrollo sostenible, yo coincido de que el problema fundamental es que preservemos el agua. Y he planteado
que el Canal de Panamá tenga la administración de las plantas potabilizadoras para garantizarte a ti que tengas agua, que podamos ampliar la potabilizadora comprando Bayano y que de allí se inyecte agua al sistema, y que en el interior terminemos y ampliemos las potabilizadoras del interior, hagamos nuevos reservorios de agua para que las personas tengan agua y la agricultura también. Le corresponde ahora el turno al señor Ricardo Lombana. Bueno, sí, casi la misma respuesta de Rux. No hay nada que añadir. Esta es la pregunta, señor Lombana. A pesar de tener una de las economías que más crece en el continente, según el PNUD, Panamá es el tercer país con mayor desigualdad en la región. ¿Qué haría para corregir esta distorsión? Tiene un minuto, señor Lombana. Los recursos alcanzan cuando no se los roban. Ahí está la desigualdad de nuestro país. Con el ser humano en el centro, el desarrollo sostenible es educación, es salud y agua de calidad para todos. Mejores empleos, menos basura, electricidad accesible y un Panamá libre de minería. Con respecto al problema de la basura, tenemos en nuestro plan de gobierno un plan integral para recoger la basura y convertirla en fuente de energía y también en fuente de ingresos para los panameños. El agua de consumo humano, el agua para la producción de alimentos y el agua para nuestro canal será garantizada durante nuestro gobierno. ¿Y qué decir de la luz? Pésimo servicio, sin regulación y encima el servicio nadie lo multa. Nosotros en nuestro gobierno vamos a regular, vamos a acabar con los monopolios y los oligopolios, vamos a abrir el mercado y nuestro compromiso para un Panamá libre de minería ha estado claro desde el 2017. Finaliza la primera ronda de este segundo bloque sobre desarrollo sostenible. Pasamos ahora a la segunda ronda en la que los candidatos podrían interactuar entre sí. Bueno, sí, aquí hay un monopolio y oligopolio de distintas cosas. Abrir el mercado, muy bien, me parece excelente. La cosa es que lo vas a hacer y si es que, porque lo otro es que aquí la triste realidad es que te permite hasta donde la propia oligarquía te lo permite hacer y si es beneficioso para ellos, muy bien, pero porque también está la situación de la Internet, que solamente hay dos compañías. Igual a ver, ¿qué otro hay? Que no me acuerdo. En la luz también, o en la luz yo creo que solo es una empresa nada más. Pero sí, o sea, de la situación energética, una o dos empresas mandan y por eso todo está muy caro. ¿Qué dices tú, Raúl, al respecto? Bueno, sí, aquí es un hecho de que tenemos múltiples compañías. Los servicios públicos son oligopolios, dos compañías prácticamente. Una compañía siempre tienes de un lado, bueno, no siempre, pero en todos casos que hablaste, tienes de un lado una compañía que la mitad es del Estado, la otra mitad es privada, y de otro lado tienes otra compañía que es 100% privada. Por ejemplo, vamos, en el tema de la distribución, ese sí ya es 100% público, pero digamos, en la producción tienes múltiples compañías, la más grande siendo AES y creo que AES, Naturgy, y no recuerdo cuál otra más. Pero además de eso, veamos, también toma en cuenta que hay múltiples compañías que te producen electricidad con hidro, utilizando los ríos en el oeste del país. Sin embargo, dichas compañías no venden electricidad acá, a esta sección del país, acá a la ciudad de Panamá, al centro y este del país, porque no hay líneas de transmisión, no hay líneas de transmisión de alta tensión como para traer esa electricidad de allá para acá. Y entonces, en vez de eso le permite a esa compañía vender esa electricidad afuera donde el precio es un poco más alto. Cuando la regulación indica que ellos primero tienen que satisfacer el mercado local y después se pueden vender afuera. Pero ese es como el loophole, ese es como la trampita. Ellos hacen lobby dentro del Estado para que no se hagan esas líneas de transmisión.
y por tanto no tiene que vender dentro toda su producción. Sí. Y por eso es que, digamos, tienes a Naturgy produciendo electricidad utilizando gas natural importado a través de los tanqueros estos gigantescos que tienen el gas licuado, gas natural, súper congelado dentro de esos como esferas en líquido prácticamente. Sí, y eso aumenta el precio al final del día, porque bueno, pues el costo base de hidroeléctrica es más bajo que cualquier hidrocarburo, entonces no te aumenta el precio y te descompensa al final del día. Sí. También con respecto al tema de telecomunicaciones, es lo mismo. Tienes un problema de que por un lado tienes el creo que era más móvil, el que es del Estado, la mitad, la otra mitad es de Millicom y de otro lado tienes Tigo. Era así, creo que sí. Que antes era Movistar y antes era Belsol, pero no importa. Y que ambos, de un lado Tigo es 100% privado, de otro lado Millicom es de parte de Liberty Global y a su vez Tigo tiene acciones en Liberty Global. Entonces es como que una maraña en la que al final tienes algo que es casi un monopolio, pero realmente no lo es. Y al otro lado tienes que el Estado tiene sus acciones ahí en la otra compañía, pero a lo que aboga es simplemente conseguir los dividendos más grandes que puede conseguir y ya, eso es todo. Su objetivo principal. Y tienes otra compañía, una tercera, hay creo que una o dos compañías más de telecomunicaciones, pero son como especialistas, como niche, pequeñitas, enfocadas en cosas específicas. Que bueno, han tenido también dificultades para crecer, pero poquito a poquito pueden ir creciendo dentro de su sección de mercado. Sí, amanecerá y veremos que no las maten o que no las compren. Todo un tema en sí mismo. Es otro tema en sí. Sí. Eso, Bueno, como lo has dicho, sí. hasta donde hasta donde la oligarquía te permita. Al final del día, el Estado, políticos y los gente de negocio grande, local y extranjera están sentados en la misma mesa, comiendo los mismos platos, comiendo los mismos platos. Sí, y ellos Así que, reciben el dinero primero, sí, no la gente. desafortunadamente, no hay libre mercado como tal. Exacto. A ver, así que toda la contestación, yo creo que el tema de agua no, mientras contestación no era tan importante que yo recuerde. Así que vamos a saltarnos esta parte. Yo diría que sí, sáltalo. Sí, sigue. Yo diría que el tema del agua al final del día sí es importante. Veamos, O sea, los sí, temas más pero importantes para la población que son, uno, agua, para poder tomar agua potable todos los días y digo, que el agua no te enferme. Uno y dos, electricidad para todo lo demás. Entonces, social enfrenta desafíos cruciales. bien. Ok, este es el tercer bloque, pero lo vamos a dejarlo hasta acá. Sí, porque es mejor analizarlo más con calma. Lo vamos a dividirlo en partes mejor. Así que ya analizamos los dos bloques de este primer debate. Escuchamos las propuestas, las analizamos y continuaremos con la siguiente parte. Agradezco mucho a los que lo han visto por seguirnos y a mi compañero Raúl, que nos vamos a ver muy pronto. Así que agradezco su tiempo.
Así que estén atentos para la segunda parte del debate y nos veremos pronto. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias.